1. El revoltoso v. 14. Esta palabra significa descuidado, desalineado. Aplica a un soldado que no mantendría grado pero insistido en marchar su propia manera. Esta clase de actitud en la familia de la iglesia causa argumentos y separaciones. 2. El imbécil v. 14. Este término no tiene nada que ver con mentalidad. La traducción literal es pequeño souled, tímido. Estos son los desertores en la familia de la iglesia. Ellos siempre miran en el lado oscuro de cosas y abandonan cuando el ir consigue aunque. 3. El débil v. 14. Paul no significó a personas que fueron débiles físicamente. Él se refiere al débil en la fe. Generalmente, cristianos débiles viven por reglas y regulaciones. Ellos tienen miedo de su libertad en Cristo. En versos 14 a 16 Paul dice cómo favorecer y reforzar el débil en la iglesia. Tenga paciencia y busque él. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios comenta 11. 11. Que es bueno. 3. El culto familiar versos 17 a 28. El culto es la actividad más importante de una familia local de la iglesia. El ministerio debe fluir fuera de culto, de otro modo llega a ser actividad ocupada sin el poder y sin corazón. Es posible que haya resultados, pero ellos no glorificarán a Dios ni durarán realmente. Paul denomina los varios elementos que hacen el ministerio de culto de la iglesia aquí para nosotros. 1. La oración v. 17. La oración fue importante en la iglesia temprana. Fue una experiencia alta y santa cuando la iglesia unió en la oración. Hoy visitamos a alguien introducir oración y no tener la menor idea si ese creyente es aún en confraternidad con Dios. 2. Alabe v. 18. La acción de gracias es también un elemento esencial de culto. Cuando crecemos en nuestra aplicación de la palabra de Dios, nosotros también debemos crecer en nuestra expresión de elogio. Si una iglesia local crece en la gracia, los miembros querrán aprender qué nuevos himnos para dar elogio a Dios. Si el corazón y la cabeza no llevan el mismo paso que uno al otro, culto cristiano llega a ser hipócrita. 1. La palabra de Dios versos 19 a 21. Aparte de la palabra de Dios, nosotros no tenemos cierta revelación del Señor. Venere eso ignora la Biblia no es espiritual. Es posible que haya emoción, pero a menos que hay la verdad espiritual, el Espíritu Santo no está en él. Trabajo. Es importante que permitimos que el Espíritu de Dios enseñenos la palabra de Dios cuando encontramos venerar. 2. La vida santa versos 22 a 24. El propósito de culto es que nosotros quizás lleguemos a ser más como Cristo en el carácter y el conducto. Paul acentuó el equilibrio en la vida de cristiano. El negativo en el verso 22 absténgase de cada forma de mal, y el positivo en el verso 23 ahora puede al Dios de la paz que él mismo le santifica enteramente. Algunas iglesias solo predican el negativo.